Advertencia. El siguiente podcast contiene opiniones comúnmente informadas, ocasionalmente sarcásticas y decididamente creativas. Aquí buscamos el lado B de las cosas, las opiniones alternativas, analizar hechos e ideas desde múltiples perspectivas con diferentes consideraciones y posturas. Ella domina las artes digitales, él es primitivo. Bienvenidos a Relación Tóxica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 8 de Relación Tóxica. Hoy les vamos a hablar de todo lo que no nos cuentan cuando nos enseñan la Segunda Guerra Mundial en la escuela. O por lo menos las cosas que sabemos que no te cuentan y no te enseñan en la escuela. Que por lo menos no las aprendimos en la escuela. Exacto. Y no por eso dejan de ser interesantes, ¿no? Claro. Sí, como todo el mundo sabe que la guerra fue causada por extraterrestres, pero no te lo enseñan en la escuela, ¿no? Eso no nos lo cuentan, ya sé. Y es que yo creo que de los conflictos bélicos que ha sido más retratado por películas, series, inclusive hasta música y otras cosas, o el arte, ¿no? En el siglo XX ha sido la Segunda Guerra Mundial. Y hoy, o sea, yo no sé, un día voy a hacer el recuento de cuántas películas y series de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que no vas a terminar. Ya sé, y seguro hay algunas que ya hasta se me olvidaron porque eran muy malas. Pero lo que pasa es que también, yo creo que mucho tiene que ver, como habíamos platicado a lo mejor en episodios anteriores, es la cantidad de documentación, de información documental que hay acerca de hechos históricos, ¿no? Y particularmente, como tú bien dices, no solamente es lo que se ha retratado en libros, prensa y películas y ficción, sino que realmente durante esos años, o sea, hay registros históricos de parte de los americanos, de los japoneses, de los rusos, de los ingleses, yo creo que todas las naciones del mundo tienen información documental importante de pues cómo fueron sucediendo los hechos, ¿no? Claro. Y de las repercusiones que hubo de ciertas acciones y toda la onda. Sí, y como dices, el registro, ¿no? Que hubo, pues ya vemos, podemos ver un discurso de Hitler hoy en YouTube, ¿no? Cuando a lo mejor de algunos conflictos obviamente anteriores, pues no hay como tal un video real, ¿no? Del suceso, ¿no? No hay un video de cómo inició la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Nadie grabó eso. Ni hay un video de Miguel Hidalgo dando el grito, ¿no? Ejemplo, para la ¿no? Independencia de México. Ajá. Exacto. Pero sí hay un billete de $2 en donde se está firmando la independencia de Estados Unidos. Y eso es verídico y así sucedió. Pero entonces, bueno. Fíjate, dentro de las cosas que, digo, creo que hemos tenido varias discusiones sobre temas históricos. Unas cuantas nada más. Y de ahí más. Hemos descubierto que estos temas nos gustan. Exacto. Pero de las cosas que a mí me han llamado más la atención, que no nos dicen y que siguen sin contarnos, por lo menos en las películas más populares o que más vemos repetidas tanto en la tele como en los medios, ¿no? Es, por ejemplo, que Hitler, ¿no? Pues estaba pues más o menos aliado, ¿no? Con la Iglesia Católica y además era anticomunista, o sea, Sí. hoy se ve como el comunismo el peor de los males, ¿no? Y en aquel entonces, en realidad, ¿no? O sea, el super ultra fascista de la historia. Sí, que, ¿no? En realidad estaba, pues, aliado con dos de los enemigos, ¿no? Uno amigo y otro enemigo de los que tenemos hoy, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo acabaron gran parte de los tesoros robados por los nazis en la Segunda Guerra o durante el periodo de la Segunda Guerra en las bóvedas del Vaticano, ¿no? Y nadie habla de eso, por ejemplo. Sí, bueno, lo que pasa es que también, insisto, nosotros tenemos acceso a lo que está registrado de forma documental. Todo lo que pasa detrás de las puertas, pues nadie lo sabe realmente, nadie lo ve. Y como tú bien dices, pues la postura que tenía el Partido Nacionalista en ese entonces, pues por supuesto que se basaba o apelaba a lo que era popular para mucha gente. Y a lo que me refiero popular es
a lo que te ayuda a convencer a las masas de que te sigan y de que tú eres la opción para el avance. Sí, Parte de por esas cosas es supuesto. precisamente ¿qué es lo que le gusta a la gente? Apoyar a la iglesia. Pues apoyamos a la iglesia, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, es donde se pone un poquito gris el contexto de decir, bueno, y realmente sí tenían un interés o era solo la imagen pública, y después cuando la repudiaban era nada más porque era buen negocio o porque realmente la repudiaban, ¿no? Entonces siempre queda como esa frontera de realmente cuál es la razón y justificación detrás de las cosas, ¿no? Porque pues una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que realmente está pasando por su mente, ¿no? O bueno, eso yo creo que en todos los estrategas políticos. Sí, claro, o sea, es como el libro que escribió, ¿no? O sea, qué tanto de lo que estaba ahí realmente era porque lo pensaba, qué tanto fue por romanticismo poético, ¿no? De Como las escribirlo letras de las canciones, ¿no? ¿Realmente te pasó o le estás agregando a tu cosecha? Sí. Pues sí, o ¿Realmente sea, la querías tanto o nomás estás chillando? exacto, o nomás quieres vender discos, ¿no? Claro. Ajá, entonces ese es uno de los temas que no es que yo crea que como tal debería de enseñarse en la secundaria cuando se ve la Segunda Guerra Mundial, pero sí creo que es de los temas que sería importante rescatar, ¿no? El otro es, por ejemplo, que los rusos fueron los primeros que liberaron los campos de concentración, porque llegaron Así es. justo por Polonia y por estos, donde estaban los principales campos. Uno de esos fue el de Auschwitz, que fue como, Ujú. o ha sido el más famoso, ¿no? Bueno, el más grande, sin duda. Sí, y el más horrible de todos, ¿no? Claro. Entonces, y cómo llegaron los rusos, imagínate además la impresión de los soldados, ¿no? Porque ponle que a lo mejor Stalin, pues no sé, estaba muy lejos de eso, pero imagínate los soldados cuando llegaron ahí, ¿no? Que pues muchos de ellos eran pues gente común, corriente, ¿no? Que había dejado su vida no precisamente por ser parte de un ejército, ¿no? Y Sí. de pronto llegaban y veían esto y entonces lo reportaron a las autoridades rusas, empezó a escalar como esto dentro de las autoridades del ejército soviético, y de ahí ellos lo dieron como noticia a los aliados, y los aliados no les creyeron en un principio, o sea, fue como de, no, eso no puede estar pasando, o sea, Bueno, y es que a lo estás mejor... exagerando, ¿no? No, pero bueno, a lo mejor lo que hay que poner un poquito en contexto es que justamente cuando empieza la guerra y toda la onda, porque la terminología que tenemos de campo de concentración de inmediato nos lleva a los campos de concentración alemanes, pero una de las cosas que creo que es importante mencionar es que cuando empieza ya a escalarse la guerra y todo, todos los participantes tenían campos de concentración de Sí, una u otra claro. manera. Es Hubo en decir, Estados Unidos, los americanos tenían campos de japoneses, concentración, ¿no? exacto, Ajá. como Manzanara, etcétera. Los japoneses tenían campos de concentración, los rusos tenían campos de concentración, etcétera. Porque al final del día hay ciertas reglas que, por increíble que parezca, se respetan en la mayoría de los casos en las guerras, como el hecho de los prisioneros de guerra. Cuando tú Exacto. capturas soldados enemigos, estás obligado por los acuerdos internacionales de las guerras y toda la onda, que realmente son bastante interesantes, pero estás obligado a conservarlos, o sea, no... Si no los puedes matar así, No- porque sí, cuando no ya debes- se rindieron, ¿no? Exacto, Cuando ya una vez que se están- rindieron, los Ajá. puedes capturar y no debes de matarlos, o sea, no es vamos, no sucede siempre, pero es parte de las reglas que están escritas, ¿no? Como el no usar armas químicas y cosas por el estilo. Entonces Claro. sí, a la hora de que dicen, oye, pues es que hay campos de concentración y todo, lo que yo considero, porque volvemos al punto de inferencias y de lo que creemos que pasó, yo creo que lo que sucede es que dicen, pues sí, güey, todos tenemos, ¿no? O sea, No, eso es normal. Sí, sí, sí. Pero O al sea- final del día ya cuando les dicen, no, es que son de judíos y están pasando estas cosas en el campo de concentración, y es ahí donde dicen, nah, ¿cómo crees? En un principio. Pero justo fue cuando reportaron así de y encontramos fosas con tantos cuerpos, o sea, empezaron como a relatar como justo pues los Ujú. horrores del holocausto, de los campos de concentración. Claro. Y en un inicio no, o sea, no, desde mi punto de vista muy particular, no reaccionaron con la celeridad y con la importancia que debieron de haberlo hecho. O sea, todavía se tardó un ratito, ¿no? Y todavía hace poco vimos que enjuiciaron a un soldado nazi que creo que ya tenía 100 años, ¿no? Por cosas de la Segunda Guerra, porque justo creo que no
o sea, la incredulidad de que hubieran llegado a ese punto y también la falta de, pues de prioridad que le dieron a estas cosas, de pronto fue cuando se desvirtuó un poco el tema, ¿no? Y pues ya vimos que todavía los juicios de Nuremberg tardaron un ratito y demás, ¿no? Pero, y inclusive antes de que pasara esta liberación por los rusos, en teoría hubo ahí un par de filtraciones de esta información por Sí, habías polacos, comentado. ¿no? Ujú. Y de hecho en específico un soldado polaco que pudo entrar al campo de concentración, al de Auschwitz precisamente, y luego escapar y luego contar esto y nadie le creía. O Bueno, sea, inclusive antes de la liberación rusa, ¿no? y es que una, pues evidentemente hubiera requerido un cambio de enfoque del esfuerzo en el sentido de, en lugar de tratar de ganar una guerra, hubiera sido una misión de rescate, por así decirlo, el buscar los campos. Pero además, también considerando el periodo histórico y la manera en la que se manejaba la información o la desinformación en ese entonces, pues hay que tener en cuenta que incluso residentes de los pueblos cercanos a estos campos, uno, no tenían idea de lo que estaba sucediendo, o sea, no les decían lo que Sí, estaba se sucediendo. imaginaban que había algo raro, Y ¿no? O sea, algunos, decían, ponle tú que les contaban historias así de, nah, ¿cómo crees? O sea, como cuando te cuentan que hay fantasmas en el cementerio, ¿no? O sea, eh, el factor de negación en las personas siempre es importante. O sea, muchas veces cuando algo es muy terrible, te niegas a creerlo. Y no lo, vamos, no estoy defendiendo la negación que haya tenido la gente, pero creo que es un factor importante por el cual haya sido muy fácil para algunas personas de diferentes militares y de otro tipo de, vamos, civiles, etcétera, el descartar la posibilidad de que algo tan atroz estuviera sucediendo, ¿no? Ya. sí, o sea, Al- yo lo entiendo, pues, al grado ¿no? de que, pues posterior a la liberación y toda la onda, hay filmes, como decíamos, aquí sí hay filmes, de cuando le están enseñando a soldados alemanes capturados las filmaciones de los campos de concentración y de lo que estaba sucediendo y todo, y pues tú los ves horrorizados en el sentido de decir, pues es que a mí no me dijeron de esta parte de la guerra, yo era infantería al frente, marchando sobre Francia, ¿no? Sí, Eso sí, no era tan malo, pero, o en la Unión Soviética, que sé si está un poquito peor. por ejemplo. Pero sí, no, yo lo entiendo perfecto, pero son de las cosas que no nos cuentan, Ajá. o que, por ejemplo, no nos cuentan que justo fueron más bien los soviéticos, que fueron los que llegaron como a liberar por lo menos estos principales campos, ¿no? Pues O sea, sí. inclusive hasta en otras películas ponen como a los gringos llegando y dices, pues no fueron los gringos, Bueno, es que ¿no? sí Llegaron los hubo, soviéticos. Sí, sí hubo, pero no es llegaron a eso. es que ese es el punto, hay que ver el contexto. Cuando empieza la capitulación del régimen alemán, empieza una carrera de los dos lados por llegar primero a Berlín. Claro. Y entonces, en su camino, pues de repente encontraron más resistencia, menos resistencia. De todas maneras, seguía siendo una batalla pues muy, muy ruda. Y los aliados, bueno, los americanos y los ingleses, avanzaron sobre de Alemania y en Alemania encontraron campos de concentración. Obviamente los rusos venían del otro lado y ellos encontraron los de Polonia, que pues eran en ese momento los más grandes. Todo dependía también de cuánto tiempo llevabas ocupando el territorio para construir este tipo de estructuras, ¿no? Sí, por Y supuesto. en Bueno, Polonia, por supuesto, que se dieron algo con en la lo cuchara que, grande. algo en lo que nunca nos hemos puesto de acuerdo, pero yo creo que sí nos podrían explicar un poquito más en la escuela, es que, por ejemplo, para mí los que ganaron la Segunda Guerra fueron los soviéticos, ¿no? Pues sí, bueno, fue la fuerza, Pero, y el las factor películas nos importante. ponen que en realidad fueron los gringos. Pues es que quién está haciendo la película. Pues sí, ya sé que son los que pagan la producción, pero podrían ser un poquito más objetivos, ¿no? Pues sí, mira, ahora sí que todo depende de lo que le busques. Eh, Como en muchos casos históricos, esta es una materia de estudio de varios factores, ¿no? Y entonces es como, pues como platicábamos hace rato, ¿no? Que tú ves una película como Gladiador y de alguna manera cuando estás apoyando o cuando vitoreas a Russell Crowe,
en realidad lo que estás haciendo es de que, o al menos al principio de la película, que son un ejército invasor, conquistador. Y al final del día son de las cosas que dices, sí, pero es que en esta película él es el bueno. Ahí me cae Claro, bien. ahí me cae bien. En el Claro. contexto histórico, pues obviamente es mucho más pesado todo el tema, ¿no? Y siempre hay, como en todos los casos, pues siempre hay bandos, ¿no? Cuando ves una película de las cruzadas, hay películas de las cruzadas que retratan a los occidentales como malos y pobres musulmanes, y del otro lado a los malvados musulmanes que hay que sacar de Tierra Santa, ¿no? Entonces sí, pues siempre hay un poquito Sí, yo de tema sé, del y además contexto. como esta frase, ¿no? Que dice la historia la escriben los vencedores, ¿no? Por supuesto. Y en este caso, pues los que han tenido más producción para hacer películas y series y demás, pues han sido los gringos, ¿no? Claro. Entonces ellos han reescrito gran parte de la historia, pero sí es importante que veamos como estas cosas, ¿no? Como tú decías, saber que había campos de concentración, tal vez con otras características, pero sí había, o sea, había en todos los países. Esta parte de los guetos y de la parte racista y demás, pues existía también, obviamente a diferentes sectores de la población y a diferentes razas, minorías, etcétera, en cada país, pero existía. Pues sí. Entonces tampoco era tan extraño pues que lo hicieran, porque era más o menos del contexto y nos cuesta a veces trabajo ver que así era el mundo y es importante Bueno, que lo veamos con esa dimensión. y que en algunos sentidos, y a lo mejor en tonos y capacidades diferentes, pero en muchas partes del mundo siguen siendo cosas muy similares. Por ejemplo, en lugares como Dubai, donde la zona bonita que todos vemos en YouTube y en los documentales y todo, es en realidad una zona delimitada donde la gente puede andar libre y las mujeres pueden andar sin hijab y pueden andar en bikini y toda la onda, pero que en el país en el que están localizados no está permitido y que pasando la rayita te apedrean. Sí, correcto. O sea, es así como un tema de decir, aquí adentro sí puedes jugar, pero allá afuera no. Y bueno, estoy ejemplificando un caso. Sí, que es un poco al revés, muchos que hay pero en el mundo. ejemplifica eso. Y ese es mi punto, o sea, yo creo que la historia no es que los defienda, ojo, no tengo ninguna afiliación nazi, ni soy fan de ellos, ni o al menos pienso nadie igual, puede comprobarlo. Nada. Pero sí creo que hemos sido un poco duros con ellos, ¿no? Pensando, por ejemplo, Bueno, me refiero, o sea, no ha sido tan objetivo esta medición de decir, bueno, también hubo temas del otro lado, lo que pasa es que nadie los cuenta, ¿no? Sí, bueno, pero o sea, igual, no se trata de justificar ni satanizar, pero en los otros países, o sea, no había hornos, ¿no? Entonces, no, pero por ejemplo, en el caso de Japón, ¿no? Hubo una cosa que se llamó el Escuadrón 731, que fue como una especie de campo de concentración igual, donde tenían prisioneros, que principalmente aquí eran al revés, ¿no? Eran chinos, rusos, bueno, soviéticos, mongoles, y me parece que coreanos y algún otro infortunado occidental que caía por ahí, ¿no? Pero hicieron cosas terribles, o sea, inclusive las lees y dices, no es cierto, o sea, esto está demasiado... Bueno, pero eran prisioneros chinos, o sea, cállate. Está justificado, ¿no? Entonces, y más o menos se calcula, porque de eso sí no hay registros, porque igual tenían hornos y demás, pero y además lograron destruir muchas de las pruebas, porque lograron huir, ¿no? Había un doctor Sabiamente pusieron el archivo en Nagasaki. Ajá, exacto. No. No, pero espérate, pasó algo súper chistoso, porque, bueno, súper horrible más bien, cuando el doctor que hace todo esto, que se llamaba Shiro Ishii, hacía unas cosas terribles, o sea, de verdad unos experimentos. Si alguna vez les dan ganas de leer algo que no los deje dormir ese día, busquen Escuadrón 731, creo que ya está en Wikipedia, debe de haber información de eso, que ese es mi punto, o sea, no han hecho películas, bueno, creo que sí hay un par, pues, pero no la cantidad de películas que se han hecho del lado, como decía, hablando de los nazis. Y en este caso había cosas, experimentos terribles que inclusive a la fecha, por ejemplo, hicieron armas bacteriológicas, Ajá. que todavía a la fecha se han descubierto vestigios y pues, se ha desatado una epidemia de tifoidea y de cosas así raras que hacían estos cuates en los laboratorios. Hacían, por ejemplo, vivisecciones
que es literal como una autopsia, pero con la gente viva. Claro. ¿no? Cosas así horribles, de verdad. El día que no quieran dormir, búsquenlo, investiguen un poco. No hay muchísima información, como si buscáramos del lado del holocausto, pero sí hay información y ese es mi punto. O sea, Bueno, al final hubo estas cosas, ¿no? Y no se habla tanto de eso. Y lo que iba a decir como dato, hablando justamente de Hiroshima y Nagasaki, es que cuando llegan los soviéticos a pues sí, como campo o este lugar, ¿no? Sí. Donde murieron como 200,000 personas más o menos o más. Fue unos días antes o por ahí casi los mismos días cuando cayeron las bombas de Hiroshima y Nagasaki por el otro lado. Entonces, ya tampoco dio mucho tiempo para justo, pues yo creo que como ampliar este tema, ¿no? O sea, un lado porque la información la tenían los soviéticos, ¿no? Que sí hubo juicios y todo, pero no se hizo tan público. Y por el otro lado, pues porque los gringos ya, después de las bombas, pues ya no les interesaba mucho. Y porque además los soviéticos no tenían mucho interés en enjuiciar culpables, ellos estaban interesados en ganar territorio. Y menos para que les dijeran, no, pero sí tú, compa, ¿no? Exacto. O sea, porque también los soviéticos, ¿y así tú que qué digas, hora traes, no? Híjole, sí, pero, eran defensores de los derechos humanos, pues no va. Y es que volvemos al punto, de que el problema con las guerras en general es precisamente como la famosísima expresión de ya sacaste el genio de la botella, ¿no? Y ahora quién lo vuelve a meter. Exacto. Y es uno me pegó y el otro me pegó con un bat y el otro regresó con una pistola y entonces ya pierdes la escala de quién es más terrible, ¿no? En el sentido de que pues ya no hay mesura. Sí, pero no, porque precisamente como decías, hay ciertas reglas. Y esto sería catalogado como de los peores crímenes de guerra de la humanidad. O sea, no estoy hablando de solo el siglo XX, o sea, de la historia, por lo que hizo este cuate, ¿no? No, bueno, y yo hacia donde trataba de ir es precisamente a hechos de combate como tal, ¿no? Obviamente los temas de tortura y todo, indiscutiblemente tenían que haber sido perseguidos. A lo que voy es que en el sentido de prioridades, de igual manera de que y no estoy diciendo que eso es lo que haya sucedido, sino que creo que tal vez eso fue lo que sucedió, de que el convertir el esfuerzo de ganar una guerra a una misión de búsqueda de campos de concentración, pues obviamente requería una reestructura de cómo estaban marchando sobre de Alemania y del otro lado. Por supuesto. Ahora, pues sí, precisamente, todos, como hemos visto en las películas de Liam Neeson y todo, pues las torturas las conocemos como han sido durante muchos años, ¿no? De cuestiones de electroshocks y golpes y toda la onda, pero las torturas del lado asiático en diferentes países, o sea, en China, Vietnam, desde la época del Khan, son terribles, o sea, como tú dices, lo que sea que estaba pasando en estos campos de Japón y todo, o sea, seguramente era una cosa imperdonable, ¿no? Pero, pues evidentemente también yo creo que una vez que ya se capitula todo el tema de la Segunda Guerra, sí hubo juicios y todo, pero incluso todos estos procesos de alguna manera fueron bastante expeditos en el tenor de decir, ¿sabes qué? Lo que queremos es ya cerrar este capítulo de la historia. Ya, dale la vuelta a la página. Y vamos a lo que sigue, porque si no, no vamos a acabar nunca, ¿no? Y bueno, y de todas maneras hubo persecuciones posteriores. Pero, sí creo que es importante como tener la mayor cantidad de contexto, porque justo lo que dicen, ¿no? O sea, si no conoces la historia, la puedes repetir, ¿no? Exactamente. Y entonces, cuando no entendemos que todo lo que pasó justo en este periodo y en esta guerra en particular, ¿no? Porque todo el siglo XX fue súper violento, pero creo que en específico esta parte de la Segunda Guerra más lo que pasó con las bombas atómicas, más etcétera. Yo creo que esto, el tenerlo presente desde mi punto de vista, nos ayuda también a mantener la paz, ¿no? Y a decir, ay, muere, o sea, no queremos volver a pasar por esto, neta, ¿no? Y también a reconocer, te digo, que una vez que empieza a salirse de control un tema como una guerra mundial, nadie sabe en dónde va a terminar. O sea, el problema más grave de una avalancha es que una vez que ya empezó, nada puede detenerla hasta que termina por su propio peso. Y entonces, precisamente como decimos, en el caso de la Segunda Guerra Mundial,
Pues evidentemente todo empieza con un plan a la mejor de dominación de Europa, ¿no? Y de repente, por supuesto, con miras a dominar todo lo demás eventualmente. Y de repente Mundo. se sale de la escala pues obviamente empiezan a pelear tres frentes al mismo tiempo y a cometer cualquier cantidad de errores estratégicos y todo, simplemente porque se les sale de las manos y porque el mundo se unió para contrarrestar este tema. Pero hacia donde yo trato de ir es que justamente esto es lo que sucede en todos los conflictos bélicos a gran escala, que al final del día el plan original con el que se haya empezado se desvirtúa de tal manera que termina volviéndose un desastre y al final del día nunca queda claro cuál fue si quieres decir, el ganador, por así decirlo, ¿no? Sí, porque además hubo ganadores, hubo muchos perdedores, entre ellos pues gran parte de la población, en fin, Es ¿no? el principal y los perdedor. efectos posteriores, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que platicábamos, que nadie esperaba, ¿no? Que pasara esto, como dices, y hubo subestimaron pues yo creo que el ego de Hitler, ¿no? Y el qué tan loco estaba, hasta dónde quería llegar, ¿no? Y hasta dónde iba a llevar esta amenaza que se convirtió, ¿no? O sea, como que al principio decían, no, se están armando. Pues sí, pero no creo, ¿no? Sí, bueno, evidentemente cuando él empieza a tomar poder en Alemania y todo, hubo voces en el lado occidental, principalmente en Inglaterra, como Winston Churchill, que todavía no era primer ministro, como bien mencionaste hace rato, voces también en Francia y en Estados Unidos que decían, oigan, este señor está loco, de verdad ahora sí que hay que empezar a poner nuestras barbas a remojar, ¿no? Porque sí se puede salir de control. Y mucha gente, cuando suceden estas circunstancias, como al principio de la pandemia, hay mucha gente que dice, no, para junio ya tranquilo, hombre, vamos a estar 3 meses y ya esto no pasa, ¿no? Y para cuando se sale de control, pues eso es precisamente lo que sucedió, ¿no? Se salió de control y no se hizo nada al respecto. Ahora, eso es en el lado occidental, cuando subestiman no solo a Hitler, sino a toda la maquinaria humana que estaba detrás de él. Ahora, del otro lado también sucedió. Porque también subestimaron, ¿no? Que hubiera población dentro de los mismos países europeos que apoyaba el nazismo. O sea, porque es así, ¿no? O sea, no solo eran los alemanes. Exacto. Había una gran cantidad de la población, sobre todo en los países del este, ¿no? Austria no fue invadida. Por ejemplo, pasar. Y dijeron, venga, bienvenidos. Exacto. ¿no? Creo que así pasaría con algunos estados del norte de México si llegaran los gringos a invadir. Exactamente. Y les dirían, bienvenidos. Sí. Y bueno, y también pues Francia tampoco puso resistencia, aunque ellos digan que sí, pero no. La verdad es que no. O sea, es parte del tema. Nadie se preparó porque nadie esperaba que sucediera. Y para cuando suceden las cosas, pues ya es tarde. Ya no puedes hacer too nada late. Porque además lo hicieron relámpago, ¿no? Que fue como tomaron la mayoría de los territorios, ¿no? Los alemanes. Y luego sucede porque previo a esto, de las cosas que nadie te dice de la Segunda Guerra Mundial es Alemania se estuvo armando durante varios años. A pesar de que después de la Primera Guerra lo tenían prohibido por los acuerdos firmados, volvemos al punto de que siempre hay acuerdos, tenían prohibido construir tanques, tenían prohibido construir barcos, armamento en general, tenían límites, ¿no? Uh-huh. Pero entonces se les hizo fácil construir tanques en Rusia y Rusia los dejó. Claro. O sea, en el sentido de yo fui de los que firmó para que tú no hicieras tanques, pero pues como me estás pagando pues una lana, Stalin dijo, esto es business, ¿no? Es buen business, claro. y al final del día, tú y yo, amigo, vamos a tirarle los dientes a todos los demás, ¿no? No se esperaban que la propia Alemania se volteara contra ellos. Y ahí es donde Hitler subestima a los rusos, a una nación que nunca ha sido doblegada, y se le ocurre tratar Nunca. Exacto.
Y se le ocurre tratar de conquistarlos, ¿no? De eso que dices, pues no, que muy inteligente, güey. Y entonces... Sí, y más Stalin, o sea, Stalin no quería ni a su abuelita, pues, Exacto. o sea, y Hitler creía que se iba a detener frente a él, pues no. Y entonces son de las cosas que dices, pues a lo largo de la historia, y volvemos al punto, aquí particularmente porque tenemos documentados los hechos y todo, pero son de las cosas que dices, brother, ¿quién eres para pensar que tú sí vas a poder dominar una nación que nadie ha podido hacerlo, ¿no? O sea, ¿de qué estás hecho? Y así sucedió a lo largo de la guerra en varias ocasiones. Japón subestimó a Estados Unidos porque era un país que ni siquiera tenía una guerra en mente en ese Sí, momento. no Por pintaba, mucho pues, que, ¿no? por mucho que traten de, pues ahora sí que de vender la idea de que ya tenían los barcos listos y todo. No, la verdad es que pues, se pusieron las pilas y construyeron 100,000 aviones en un periodo de 3 años. O sea, unos números Sí, es que tremendos. algo que subestimaron, yo creo que tanto los japoneses como los alemanes, ¿no? De Estados Unidos, es que Estados Unidos en ese momento ya se estaba convirtiendo, ya era la fábrica del mundo, ¿no? Sí. Que ahora es China, ¿no? Porque bueno, en fin. El punto es que en aquel entonces tenían esa capacidad productiva. A lo mejor estaban construyendo otras cosas, pero tenían la capacidad productiva. Además Exacto. de que realmente su territorio fuera de Pearl Harbor y algunas islas del Pacífico, en realidad su territorio no fue invadido. No, pues estaba fuera del Entonces, alcance. Pues no, lo obviamente pensaron. no sufrieron las mismas pérdidas ni la misma, o sea, lo mismo que Y sufrieron los demás subestimaron el países estado europeos, anímico. O sea, los mismos americanos habían decidido no participar en la guerra. O sea, le mandaban apoyo a Inglaterra y todo lo que quieras, Ujú. barcos, comida, armamento y todo, pero no iban a entrometerse en el asunto. Pero el tema es, los invitas a la fiesta y como el famosísimo meme de si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas, no? Tal cual, Ahora sí ahí se aplica perfecto. volvemos al punto, ¿no? O hoy en día, una Australia, ¿no? Que tú inicias una guerra prácticamente con quien quieras y los australianos se van a subir y ya están en la lista de, ¿ya llegaron? Sí, ya están aquí. Ah, pues ya la tenemos ganada, ¿no? Porque Sí, claro. ese es el tipo de cosas que de repente no puedes subestimar. No hay enemigo pequeño. En la historia no hay enemigo pequeño. Y bueno, precisamente dentro de las cosas, por ejemplo, que no nos enseñan en la escuela y que también considero de los hechos importantes porque, pues, tienes que investigarlo porque a mucha gente se le olvida, es de que había más de 500,000 de soldados mexicanoamericanos en el ejército de en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, desde 500,000. ¿no? O sea, también la guerra de Corea después y luego la guerra de Vietnam y las que se han seguido sumando, ha sido un participante, sobre todo en la parte de infantería, ¿no? Que digamos... No, y pilotos básicamente, también tenían pilotos de las Red Tails, uh-huh. Había pilotos mexicanoamericanos desde la Segunda Guerra Mundial. Y ese es el tipo de cosas que precisamente cuando, sin justificar ni nada, que muchas personas hablamos del racismo y todo, que sí existe y que sí es un issue, pero también hay que reconocer que hay gente que a pesar de todo eso, tira la puerta y logra cosas, ¿no? Sí. Precisamente por lo menos en la Segunda Guerra Mundial, 17 medallas de honor fueron para para soldados mexicanoamericanos. Y pues volvemos a la misma, ¿no? Hay una guerra y llegan 500,000 de mexicanoamericanos, pues yo no creo que tengas las de ganar. Sí, claro. Ya luego, ya que habían ganado algunas guerras, deportaron a algunos veteranos, pero bueno, ese ya es otro Pero tema. Igual, o sea, son de los hechos poco mencionados, ¿no? De que sí fue un factor importante, al menos de población. Porque por supuesto, el grueso de los soldados, como tú dices, de infantería, pues eran italoamericanos, una cantidad importante de soldados judíos americanos. Claro. Y bueno, cualquier cantidad que tú quieras de los estados agrícolas de Estados Unidos. Pero también, muy importante y pareciera que no, pero hijos de políticos y de gente de dinero de abolengo, de las familias americanas de abolengo,
estaban en el servicio activo. Es que todavía tenía como cierto encanto patriótico, ¿no? Y bueno, si lograbas regresar, pues eres un héroe bueno, de guerra, o sea, sí, y tenía pero como todo este encanto aún, eso, ¿no? eso yo creo que no se pierde en muchos sentidos. Hoy en día sigue sucediendo, por increíble que parezca, que hay, en particular, por ejemplo, hubo un jugador de la NFL, Pat Tillman, que renunció después del 11 de septiembre, renunció a su puesto si mal no recuerdo, en los Cardenales de Arizona, para volverse un Ranger e ir a la guerra. Bueno, pero Lamentablemente recuerda que falleció y después todo. del 11 de septiembre, pues es cuando renace este espíritu nacionalista. Pero Bueno, pero a lo que cuando fue voy la es guerra de eso. Vietnam y todo esto, la gente no quería ir, o sea, los chavos ya no lo veían tan romántico como en la Segunda Guerra. Exacto, y muchas veces yo creo que ese es el sentido, ¿no? De que a veces la razón del por qué sí quiero ir o el por qué no quiero ir tiene mucho que ver con eso, de bueno, pues esta guerra de quién es, ¿no? Sí, ¿qué y qué bu- representa, no? Y qué bueno que mencionaste a Vietnam, que es una guerra que empezaron los franceses, de nuevo. Y luego ya no No, aparece. era un territorio que le pertenecía a Francia y que los comunistas se lo quitaron, ¿no? Esa parte también es importante. Malditos comunistas. Pinches chinos, ¿no? No Pero, fueron los chinos. Ay, ¿de dónde vienen los comunistas? Bueno, pero no. De Disneyland, ¿no? Claro, por supuesto, Disney Communist. Exacto, ¿no? Entonces, pero fíjate, ahorita que hablábamos de los gringos, ¿no? Justo otra de las cosas que pasó, que no nos enseñan, o bueno, por lo menos no así, ¿no? Cuando estudiamos la Segunda Guerra, son algunas de las cosas que dejaron buenas, ¿no? Después de esto, y una de esas fue lo que me contabas en otra ocasión del tema de logística, ¿no? De Estados Unidos, cómo lo fueron perfeccionando, sobre todo para ciertos productos y ciertas cosas, ¿no? Sí, o sea, Y la mercadotecnia, ¿no? Que vino, que se fue perfeccionando conforme han ido pasando los años, pero que se comprobó la efectividad en la Segunda Guerra, igual, ¿no? cosas que no te enseñan, pero que la sopa Campbell se desarrolló en el MIT. ¿Qué tal? Precisamente Ok, buscando hace total sentido. Ajá. Solucionar el tema de De la llevar comida, del abastecimiento del de abastecimiento de comida, Claro. y que de todas maneras sea algo que puedas calentar y que no supiera no supieras, croquetas de perro. porque el tema era ese, Sí. o sea, lo que platicábamos de la logística, que los soldados se iban con su encendedor Zippo, los cigarros, una latita de Spam, que si no saben lo que es Spam y que ese término viene de la comida, lo pueden investigar. Pero pues obviamente comida caliente y eso que era de más difícil acceso. Ah, bueno, y su barra de chocolate. Claro, por supuesto. Y cosas que eran de difícil acceso, pues era comida fresca, ¿no? Porque Claro. de carne y todo eso, pues obviamente por complicaciones logísticas no se podían. Pero entonces la sopa Campbell's fue parte de las cosas que vinieron a solucionar el tema. Ajá. Es decir, te llevas tu sopita y ya traes tu cipo, te calientas la sopa y con tu cuchara te lo echas. Ah, no, y te falta la Coca-Cola, ¿no? Ah, O sea, la Coca-Cola. otra de las cosas que no nos enseñan en la escuela, y nos deberían de enseñar en México, porque somos el país que más consume Coca-Cola a nivel per cápita en el mundo. O sea, ¿Por qué me gente- ves así? Ni que me tomara yo toda la Coca-Cola de México. Y Yo creo además que es sí haces Coca-Cola el- Light. Yo creo que sí No haces es comercial. el per cápita de un par más de tus vecinos, Soy el equivalente al consumo de coca de Tlaxcala. más o menos. Entonces, fue cuando Coca-Cola inventó estas embotelladoras portátiles para tener justo, para no tener que estar transportando, porque recordemos que eran botellas de vidrio, entonces para no tener que estar transportando los refrescos desde Estados Unidos al frente, que sí representaba un tema logístico, Claro. entonces se llevaron las embotelladoras cerca de los frentes y allá era donde ya podían darles con mayor acceso, ¿no? Las Pues cocas sí. a los soldados, pero pues es que era un tema inclusive hasta de patriotismo, o sea, No, lo que pero- decíamos, ¿no? pero además O sea, volvemos al y de punto de- marketing y de todo esto. De detalles que los ejércitos han aprendido a lo largo de la historia y que tienen que prestar atención. Precisamente los americanos desarrollaron sistemas logísticos bajo el entendido de que a lo mejor nos puede faltar gente o estrategia, pero los que estén necesitan tener acceso a todo lo que se necesita. Balas, comida, Coca-Cola, Entretenimiento, ¿no? exacto, entretenimiento, Sí. llevarles comediantes y músicos para que
se desestresaran, ¿no? Las pin-up girls, ¿no? Exacto. Que Y entonces, se pues, volvieron tan famosas. obviamente, en estos pequeños detalles, esos factores son importantes, son cositas que pareciera que no, pero que hicieron una diferencia. Sí, bueno, al final, pues, ahora sí que ellos reescribieron la historia, ¿no? Entonces algo habría que aprender. Por eso digo que son Exacto. cosas que nos deberían de enseñar en la Por escuela, ejemplo. ¿no? Pues sí. Pero bueno, podríamos, bueno, seguramente vamos a tener más programas hablando de otros factores distintos, pero ¿qué fue lo que aprendimos hoy, Moncho? Pues que hay que aprender más de la historia, que no hay que comprarnos todo lo que nos ponen en las películas y en las series. De pronto hay que buscarle un poquito más, ¿no? Bueno, es que haciendo un paréntesis, y no es en defensa de la industria del entretenimiento, las películas no están para educar, están para entretener. Sí y no, porque al final se vuelven parte de la cultura y se vuelven parte del conocimiento que tiene la población sin tener que estudiarle mucho. Sí, pero Entonces sí tienen una labor educativa, ¿eh? ahí es... Forman estereotipos, forman muchas cosas, Claro, las pero películas. volvemos al punto, es un Sí, tema de el entretenimiento. propósito tiene que ver con, sobre todo, ganar dinero, ¿no? Y que la pases bien un rato. Pues sí. Pero al final sí debería de haber un tema de, bueno, hay que tener más información. Hacia donde yo trataba de ir es precisamente que yo creo que los planes educativos son los que tienen que cubrir un poquito más de cosas, de decirte. Claro, por eso decíamos que lo que no nos enseñan en la escuela. Exactamente. Y no es que Hollywood te lo tenga que enseñar, sino que en la escuela te digan, oigan, pero una parte que ustedes no conocen es que había desabasto y que no había rutas de acceso a tal o cual material. Por ejemplo, el tema de que todo el nylon o todo lo que fuera de hule dejó de estar disponible porque había que fabricar llantas para los vehículos, ¿no? Entonces... Dejaron de estar disponibles los dulces y los chocolates, por ejemplo, por muchos años, ¿eh? Por ejemplo, en países como Francia. Pero hoy el osito Bimbo es la resistencia. Ya sé, Chester Chetos, No, vuelve. pero sí hacer un poquito de hincapié de que no nada más esta materia de estudio, sino prácticamente cualquier evento histórico, vale la pena investigarle los diferentes matices que tiene, porque el historiador más justo no es justo. Los hechos sí los podemos estudiar, las razones y los motivos, esos los inventan los historiadores. Sí, claro, y depende de qué lado lo estés viendo, ¿no? Exactamente, entonces Por siempre hay que supuesto. investigar todas las fuentes posibles para poder tener un poquito más de idea de lo que realmente sucedió cuando no se estuvo ahí. De acuerdo. ¿No? Pero bueno, muchas gracias. Esto fue patrocinado por la industria chocolatera de la Segunda Guerra Mundial, la cual era, pues no inexistente, pero poco disponible. Pero casi. Esto fue Relación Tóxica. Yo soy Montserrat Fierro. Yo soy Enrique Flores. Hasta luego.